¿Cuál y tonal? Y bueno, ahora vamos a ver ejemplos de las tablas. Entonces vamos a empezar con Pame. Vamos a intentar hacerlo muy rápido. Pame, preséntanos rápidamente. Deme un segundo. Entonces, vamos a intentar buscar el título. Vamos a leer más o menos el título para darnos la idea de qué es lo que se está buscando. Vamos a ver tabla 1, tabla 2 y después vamos a leer la tabla 3 con Luis Fajardo, tabla 3 y 4 con Luis y después vamos a ver, ¿quién sigue después de Luis? Sigue Cindy y después Angélica, ¿sale? Entonces, Cindy, tú nos vas a presentar 1, 2 y Angélica, tú nos presentas 3 y 4 para que tengamos como... ¿Puedo hacer la segunda? Es que no puedo bajar el documento. No puede bajar el documento. Luis Fajardo, entonces, nos presentas tabla 1 y 2 y así, ¿sí? Cindy. Luis. Venga, bien. Entonces, perfecto, vamos rápidamente con el título. Título corto, enfermedad pulmonar intersticial, ok, factores asociados, enfermedad pulmonar intersticial en la esclerosis sistémica. Estado basal, maniobra y desenlace, estimadísima Cindy. El estado basal serían los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. No, Es que no le escuché. Sí, estado basal, estimado Óscar Acuña. Factores asociados. Esclerosis múltiple. Esclerosis sistémica es el estado basal. Maniobra, Angélica Maravillas, es muy parecido a tu estudio. Los factores asociados. Por ahí debe de haber alguno que se enamore más. Y el desenlace, ahora sí, Cindy. La enfermedad pulmonar intersticial. Como es un casos y controles, él empieza de aquellos que ya tienen enfermedad pulmonar intersticial y los compara con sujetos con esclerosis sistémica que no lo tengan. ¿Sale? Porque empieza, es un casos y controles y empieza del desenlace y va al estado basal. Pero vayamos a la tabla 1 entonces. Bien. Enfermedad pulmonar intersticial. No, ¿qué pasó aquí con la tabla 1, amigos? ¿Qué es enfermedad pulmonar intersticial? Es el desenlace. Es el desenlace. Es el desenlace. Esta tabla está muy requete bien, pero no es el desenlace. Esta sería como una tabla 2. Y aquí ya tendría que estar buscando yo los factores de riesgo. Si el género, si el sexo masculino o femenino es un factor que se asocia, si la edad, si el tabaquismo, si, etcétera, etcétera. ¿Hicimos bien el diseño arquitectónico, Luis? O sea, lo que queremos ver es en estos pacientes con esclerosis secundaria, con esclerosis sistémica, si hacen o no hacen enfermedad pulmonar intersticial. ¿Fue esa la idea? Sí, solo que como pidió en la tarea la tabla 1.5, no pidió 1. Ok. Por eso fue que no se puso... Pero acuérdate lo que decíamos. O sea, esta tabla 1.5 o tabla 2, que serían de las características epidemiológicas y demográficas, no llevan aquí, no llevan en las columnas, no llevan el desenlace. Sino lo que llevan aquí es algún factor que tú creas que se asocia, o si no hay nada que se asocie, bueno, pues lo puedes dejar así. ¿Cuál crees tú que es lo que más se asocia? Bueno, pues, déjale muestro pues lo que sería como la tabla realmente 3 o 4. Y aquí fue el tabaquismo o el uso del ácido micofenólico. Es una muestra todavía como que va a un cuarto de lo que va a ser, pero eso es lo que... Yo lo haría contra tabaquismo. La tabla 1.5 sería tabaquismo presente ausente. Ajá. Y ver si todos fumaban y estaban iguales en el estado basal. Con ese de tabaquismo. Pero bueno, podemos ver la tabla 2, que esa creo que sí te salió muy bien, ¿no? La tabla que ya es con pulmonar intersticial. Sí. Yo aquí, a mí me gusta mucho poner ORs e intervalos de confianza 95, porque yo no podría saber si
estos datos paraclínicos, como por ejemplo los patrones, se asocian o no se asocian, ¿no? O qué tanto se asocian, si se asocian poquito. Aquí dice que la P es de 0.01. Entonces, alguien que no sepa de clínica podría interpretar, uy, es muy significativo. Sin embargo, nosotros tendríamos que evaluar esa significancia a la luz de la relevancia clínica que eso tenga. En este caso, como es un estudio de corte, ¿cuál sería la medida de relevancia clínica que necesitaríamos utilizar? Estimada Esmeralda Campos. Pam Soto. Laura Mejía. Sí, ¿quién levantó la Buen mano? día. Sí, Bueno, aquí en relación de la tabla 2, y como se mencionó que era un casos y controles, aquí específicamente, aquí ya se dividen a los pacientes en casos y los controles. claro, los casos son los que tuvieron enfermedad pulmonar intersticial, sí, y los controles, los que no lo tuvieron. Ah, sí, cierto. Sí, pero Sí. ¿cuál sería la medida de relevancia clínica, Francisco Vargas Hernández? Sería un odds radio. O el OR, ¿no? En español le decimos razón de momios o Razón de razón de momios. prevalencias, con su intervalo de confianza de 95, ¿sale? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, aquí donde dice valor de P, yo te diría, por favor, póngale, no sean gachos, póngale aquí un OR y un intervalo de confianza. Y después viene el modelo, la tabla 2.5, donde ya está ajustada. Entonces, esta tabla 2.5, que yo le diría que sería la 3, ¿no? Entonces, fíjense cómo es lo mismo el beta que el OR, porque el exponencial de beta es un OR, ¿no? Entonces bueno, aquí tenemos las dos opciones. El beta está padre porque me permite ver si es positivo o negativo. Si es positivo, entonces es de riesgo, y si es negativo, es de protección. Entonces podrías dejarle el beta, incluso podrías decorar ese beta con el error estandarizado de beta, ¿no? Eso podría ser una bonita decoración. Y ponerle los ORs con sus intervalos de confianza y el valor de P. Muy bien, este es tu modelo de regresión logística, y ajustado por todo eso, tienes un modelo muy bonito, con una R cuadrada de 0.60, precioso modelo, en donde el tabaquismo es el principal factor para poder hacerlo, además del uso, no sé si es uso o es presente ausente de ácido, o sea, no protege el micofenolato de mofetilo. Pues puede ser también un sesgo, porque como la gente que tiene más enfermedad pulmonar le damos más ácido micofenólico, entonces también ese sesgo intrínseco de este estudio observacional podría estar ahí. A ver, cuéntame, o sea, el estudio tiene que empezar en el momento en donde le detectamos el ácido micofenólico, o sea, perdón, cuando le detectamos la enfermedad intersticial pulmonar. Si el paciente, pero entonces el ácido micofenólico lo debió de haber tenido antes. A veces lo puedo usar por otras indicaciones, como una enfermedad cutánea muy severa o por otra afección. Ok, ahí nada más hay que estar muy listos de que no se lo hayan dado por la enfermedad. Exacto. No, ahí no, eso sí se limpió. Bueno, buenísimo. Entonces sí se asocia, si le doy ácido micofenólico, entonces sí es de riesgo. A ver, enséñanos la tabla de arriba. Aquí, no, abajo, ahí está. Y dice, los que sí tienen son 81.3 y los que no tienen son 18.7. Pues sí puede ser un factor, ¿eh? El gran problema de los casos y controles es que, ¿no? Por eso le decimos los estudios de casos, caos y controles. Es muy difícil, hay que controlar muy bien que no les hayan dado el ácido micofenólico porque tenían una esclerosis sistémica más grave, ¿no? O sea, hay que ajustar por la gravedad de la esclerosis sistémica. Muy bien. Pues están muy bonitas tus tablas, ¿no? Bravo, felicidades. Nada más yo lo agregaría en esta tabla. La tabla 1, ¿verdad? La tabla 1. De controlar por tabaquismo. Y los ORs en la 2, ¿verdad? O pudieras controlar también por el estado de la enfermedad por esclerosis sistémica, ¿no? Esclerosis sistémica grave, o no sé si se agrupe. Ya ves que los reumatólogos todo lo agrupan en estadios y en así. Sí.
ahí podría usar el grado de Metzger, que se llama de la enfermedad pulmonar, o el índice de Valentini. Entonces eso los podría usar para... No, pero enfermedad pulmonar no, porque enfermedad ¿no? pulmonar es el desenlace. Entonces el índice de Tendrías que evaluar Valentini. el estado de esclerosis sistémica, ¿no? Muy grave y no grave. A ver si no metiste, a ver si no está muy sesgado y los que metiste están muy graves. ¿Sale? Muy bien. Tengo una pregunta. Entonces, Laura Mejía, tienes la mano levantada. Y además tienes la voz. No, perdón, me dejé levantar. Ah, perfecto, sale. Yo tengo una pregunta, Doc. ¿Quién es yo? Fernando. Fer, no te veo. Ok, sí, adelante, Fer. Oiga, Doc, por ejemplo, ahí como él que tiene o sea, hace un modelo y ese es el que pone en la tabla, ¿cuántos modelos se podrían poner o es escoger solamente uno? Nosotros acabamos de escribir un artículo en donde asociamos el daño cardíaco a el uso de antraciclinas. Y entonces hicimos varios modelos. Hicimos modelos de antraciclinas a dosis altas, niños con distintos tipos de cáncer. Entonces hicimos varios modelos. Y entonces podemos poner modelo 1, modelo 2, modelo 3 y las asociaciones. Si quieren, luego les paso el artículo. Entonces puedes ponerlo cuantos modelos quieras. Él dice, este es el modelo que a mí me gusta, que tiene edad en años. Decidí meter el género, nada más somos el género humano, pero sexo masculino, tabaquismo, anticuerpos antinucleares y ácido micofenolato, ¿no? Entonces, él decide hacer eso, pero yo puedo hacer otro modelo. Yo puedo hacer un modelo con más parsimonia, por ejemplo, donde ya vi que la edad en años no funciona, ni ser hombre, o sea, no es estadístico. Bueno, ser hombre parece que sí, está ahí en la raya, y utilizo solamente 2 o 3 variables, ¿sí? Pero perfecto, pero vayamos a ver otro. Buenísimo. Venga, ahora sí, Pamela Soto. Oh, miren qué bonito está eso. Oh. ¿Puedes mover tu iPhone así? ¿Puedes mover, tienes el iPhone así? Ahora muévelo así. Gracias. Muchas gracias. Y ahora hazlo grande. Muchas gracias. Qué amable eres. Muy bien, entonces tenemos la tabla 1. Esta sería una tabla 1.5. Pero aquí otra vez sucede lo mismo. Pacientes sobrevivientes y fallecidos sigue siendo el desenlace, ¿ya vieron? Ese es el desenlace. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? A ver, ¿puedes poner tu título de nuevo? Ay, no tanto, ok. Factores de riesgo asociados con mortalidad en pacientes con COVID-19 moderado y lesión renal aguda. ¿Cuál es el estado basal, maniobra y desenlace? Estimada Cindy Ledesma. El estado basal son pacientes con COVID moderado y grave. Okay. La maniobra son los factores de riesgo y el desenlace es la mortalidad. Ok. Yo creo que el estado basal son pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Pame. ¿Pam? Aguda, ¿no? Es la ¿Cuál? renal aguda. Claro, aguda. ¿Sí? Y entonces, ¿estos cuates les dio COVID o son sanos? Eran sanos y después le dio insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es tu maniobra principal? ¿Pam? Pam, ya la perdimos. Pam. Listo. Perdón, es que me silencié. Ya, son pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID-19 y desarrollaron lesión renal aguda durante la hospitalización. Ok, entonces, estado basal sería pacientes sanos que tienen COVID-19. La maniobra sería insuficiencia renal aguda, puede ser. No tienes con insuficiencia renal aguda y no, o todos tenían insuficiencia renal aguda. Todos los que encontraste tenían insuficiencia renal aguda. O sea, nada más incluí pacientes que cumplieran con que habían desarrollado lesión renal aguda durante la hospitalización, pero que no tuvieran enfermedad predialítica. Ok, ¿y cuál es tu maniobra? ¿A qué le estás echando la culpa?
pues a diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que hayan hecho CADIGO 3 para morirse más y que tengan enfermedad pulmonar preexistente y uso de vasopresor y de IECAS horas. Ahí podrían, ella tiene muchos factores, como Angélica, ¿no? Igual que Angélica, que tiene muchos factores. Entonces, aquí ella podría poner, por ejemplo, con comorbilidades y sin comorbilidades para su tabla 1.5, que sería uno de los factores más importantes, ¿no? Okay. Entonces, y una vez que tenemos ese, ya tenemos esta tabla 1.5, que ya no nos enseñó, pero que, ¿sí? Pero no es esta que tienes, ¿no? Esta que está aquí con el desenlace no es la tabla 1.5. Esta no es. La tabla 1.5 lo que habla es en el estado basal cuáles son las características de los sujetos, ¿sí? ¿Y no sería interesante de una vez categorizarlos entre fallecidos y sobrevivientes, no, verdad? Esa es tu tabla, ese es tu resultado. Ajá. Ese ya es tu resultado. Ese ya sería tu tabla 2. Ok. Ese ya es tu tabla 2. Y aquí, por ejemplo, a mí no me gusta mucho eso de pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes, sino me gusta más poner ORs, ¿no? O sea, puedes poner aquí cuál es el riesgo. Ese ya es mi tabla de resultados. Ahora resultó que es el tiempo A. Entonces tú hiciste hazard radius. Entonces, ¿no? Sí. Este ya es mi tabla 3, mi tabla ya de los resultados. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces aquí estás con mi tabla de resultados y entonces diabetes mellitus. ¿Cuál fue significativa? Fue CADIGO 3. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Oye, entonces tenías CADIGO 3 contra ¿cuánto? Contra CADIGO 2 y CADIGO 1. Esa podría ser tu maniobra. Esa podría ser tu maniobra tal cual. Y entonces puedes hacer tu tabla 1.5 con CADIGO 3 versus CADIGO 2. ¿Sí? Espérame. Ok. ¿Sí? A ver, mira, regrésate a tu tabla 1.5. Fer. Yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, si ella va a hacer un modelo de regresión y está tomando en cuenta, por ejemplo, 3 variables que son importantes para ella, puede ser que en la tabla 2 los agrupe esas 3 variables y en esa haga la comparación de todas las características basales. Sí, sí puede hacerlo. Ok, gracias. Sí puede hacer. Y entonces, tabla 1.5 serían las características demográficas de la población. Estas tablas les hace por ejemplo, mucho cariño. Tengo una duda. Por ejemplo, que mi tabla 1 pudiera ser, por ejemplo, porque voy a evaluar los 3 estadios de la lesión renal aguda. CADIGO 1, 2 y 3. Sí, puede ser, claro. Total. Porque la de comorbilidades, la mayoría tenía comorbilidades. Tengo así como bien poquitos sujetos que no eran diabéticos o que no eran hipertensos. Ok, me parece muy bien. CADIGO 1, 2 y 3. O CADIGO más de 3 y menos de 1 y 2 juntos. Eso ayuda muchísimo. Sí. ¿Sí? Va. Pero 1, 2 y 3 Sí. también puede ayudar mucho, claro, sí. Sí. Y ahí vamos a ver si hay alguna diferencia entre los estadios. Entonces, porque puede ser que haya más hombres o más mujeres en uno que otro, etcétera, etcétera. Y entonces, algo que habíamos visto en las tablas anteriores era cuáles eran las características. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de estas características? Por ejemplo, edad. ¿Cómo lo poníamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquito? No se acuerdan. Se pueden utilizar los rangos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué problema tienes aquí en edad? No sabemos las unidades de medición. Entonces, tú podrías decir, pues ahí me las invento, ¿no? Podrías decir, pues todo mundo sabe, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero acuérdate que en la ciencia no hay nada obvio, ¿no? Aquí nosotros tenemos que poner qué es. Entonces, acuérdense cuál era la forma. Era edad, coma,
Sí, años. Puede ser años, coma, Ujú. mediana o media, y entre paréntesis desviación estándar. Ok. Ok, ¿Sí? ok. Entonces es edad, Ok. déjense los mando vía, vía WhatsApp al formato. Entonces sería edad, a ver si quieres, no lo puedes escribir ahí, ¿verdad? No, a ver si dejo de compartir. Espérenme. No te preocupes, está bien. Bueno, haz lo que quieras. Ya, perdón, ya, para que pueda Diosito escribir. santo. Entonces sería, el formato es el Me formato. parece que las que había hecho tenía mediana y media, por la Claro. desviación estándar y rango intercuartilar. ¿Quiere que la ponga o...? Lo voy a poner aquí a ver si queda. Mira, sería así, edad, coma, medio mediana. Tú pusiste ahí media, yo creo, ¿no? Media, desviación estándar entre paréntesis y años. ¿Ok? ¿Sí, Pam? ¿Pam? Sí, sí, Doc, sí. ¿Sale? Y por Sí. ejemplo, cuando estamos hablando de sexo, ¿no? Entonces, cuando pongo sexo, de repente hay quien lo han puesto así, por ejemplo, género, y después de género le ponen abajo, yo creo que solamente hay género humano, o sea, me cae regordo que clasifiquen a los sujetos en si son hombres, mujeres, si les gusta de lado, de medio lado, pero bueno, ustedes deciden. Yo creo Entonces, que, yo esa creo que variable las sería mejor características ponerle fenotípicas, sexo o género. yo creo que las características fenotípicas, y a mí como médico no me interesa qué es lo que piense el sujeto del mismo, ¿no? Yo solamente hablo de la característica fenotípica del individuo, ¿no? Y Entonces, tabla y cuadro, ¿qué sería más propio o igual? en la revista que vamos a escribir, que es la revista del IMSS, se utiliza la palabra cuadro, porque table podría funcionar como algo anglosajón. Entonces, aquí, en lugar de poner masculino y femenino, le ponemos solamente femenino, que es lo que más predomina, ¿sí? Solamente uno, y femenino, coma, número y porcentaje. Por ejemplo, diabetes. Hay quien le pone diabetes sí y diabetes no. Aquí sería solamente diabetes. Sí, sí, Pam. Yo tengo una duda porque yo en mi modelo de regresión incluí género, ya que el ser hombre tenía mayor riesgo de mortalidad en COVID-19 con lesión renal aguda. Entonces yo sí digamos que lo subdividí en femenino masculino. Está bien, pero creo yo, pero ahí puedes poner, por ejemplo, en el modelo de regresión, puedes poner hombre y el riesgo, Ok, ¿sí? va. Va. Entonces, aquí está, ¿sí? Esta sería la forma, para que quede mucho más claro. Y si no tuviera, voy a poner aquí peso. Imagínense que peso no tuviera distribución normal, entonces, ¿qué le pondría? Bueno, le pondría mediana. Y aquí entre paréntesis, rango intercuartilar. Y acá, kilogramos. ¿Sí? ¿Sale? Y en la parte de abajo le voy a poner que R y Q es igual a rango intercuartilar y 25-75. ¿Sale? Buenísimo. Vamos a ver otro, vamos a ver qué tal nos va con otro. Si le hace falta mucho amor a tus tablas, Pam. Las tablas se tienen que autoleer características demográficas de la población con pacientes con COVID y daño renal. ¿Sí? Tiene que estar todo el show. ¿Quién más sigue? ¿Quién sigue? Sí. Angélica. Muy bien. ¡Wow! Ya hasta lo está escribiendo en inglés. El doctor Bill Chismoso. Sí. Es factores asociados a la dependencia a benzodiazepinas en pacientes con insomnio.
Buenísimo, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo hice chiquito, nada más le puse dependencia benzodiazepinas en insomnio. Queda muy bonito, quedó hermosísimo. Tabla 1. Y puse, no sé si está bien, índice de severidad del insomnio contra sexo, que es el estado basal, bueno, que es insomnio. Y pues, Aquí podrías poner sexo o podrías poner en las columnas, podrías poner mejor el insomnio subclínico contra moderado. Y no sé si podrías hacerlo dicotomía. entonces, al revés, el sexo Ajá. acá y el índice acá. Sí, Ok. sí. Sí, yo creo que ahí podría funcionar así. Ok, al revés. ¿Sí? Y de aquí abajo nada más le puse, se muestran frecuencias y porcentajes. Cuando solamente se muestran frecuencias y porcentajes y no vas a poner edad, peso, talla, nada de eso, ¿no vas a meterlo ahí? Es que pues no supe si meter Sí, aquí son ahora. todas las características demográficas. Acá. Ok. Entonces aquí la tabla 1.5, que en realidad en este caso sería la 1, lo que diríamos es características demográficas de los pacientes con insomnio o características demográficas de los pacientes que acuden a no sé dónde o características demográficas. ¿Se Bueno, entiende? y la Que inicial no la puse. se explique Creo que está por no. sí misma. Ok. Y entonces aquí nada más para terminar sería ausencia de insomnio, coma, Ujú. ausencia, no, abajo, donde está la variable, Mm, ausencia de Aquí. insomnio, ¿sí? Ajá. Coma, NO, número, N con mayúscula, NO, punto, y entre paréntesis porcentaje. ¿Sí? Y entonces cuando ya le pongas las características, va a ser el número y entre paréntesis el porcentaje sin poner porcentajes. Y ya quito esto. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver el cuadro 2. Bueno, creo que es la que quería arriba. No Sí, sé. sí. Entonces yo aquí, ¿sabes qué? Cambiaría sexo masculino y femenino y pondría los que tienen insomnio clínico versus insomnio no clínico, versus sin alteraciones. O sea, los que duermen bien versus los que duermen mal, que son los dos grupos. No. Ajá, Insomnio, ¿cuál es tu desenlace? Perdóname. dependencia. Dependencia. Dependencia, Pero el perfecto. estado basal es insomnio. Claro. Insomnio clínico, dormir rico, ¿no? Ajá. Y bueno, le pongo sin insomnio, pero es el otro. Sí, durmiendo rico, ¿no? El que no se despierta. Ujú. Y ya tengo todas las variables. Entonces aquí en vez de poner todas las categorías, solo pongo la que... no, aquí sí tengo que poner todas, ¿verdad? Ahí sí tienes que poner Porque todas. todavía Yo no. ahí la pondría como media y desviación estándar. ¿Sí? Ahí la podría cuantitativa. En esa. Solo le puse. Ok. ¿Sí? Entonces Ajá. ahí me interesa la edad, el sexo, la ocupación me parece muy bien. Comorbilidades, claro. Muy bien. Ujú. Sí. Ahí el tiempo me parece también muy bueno, ¿eh? Ujú. Y Vientos. Los y la factores otra asociados. ya es ahora sí el desenlace. Ya es el desenlace, muy bien. ¿Sí? Dependencia, no Esta la dependencia. ORs, intervalos de confianza del 95. Bravo, muy bien. Y aquí sí ya nada más dejo la que fue de riesgo. Y quito todas estas. No, sí las puedes dejar, ¿eh? Puedes dejarlas Ok. para ver cómo se asocian con el desenlace. Acuérdate que Ok. la tabla 1.5 lo que busca es que, lo que está buscando es que no haya diferencias. Y aquí vamos a buscar si hay algunas diferencias con el desenlace. Ok. ¿Ok? Y después ya te vas a los modelos multivariados. Bueno, ese no lo hice. Ese no lo tengo porque todavía no tengo. Todavía no corro. Todavía no corre sus modelos multivariados. Ok, muy bien. Muy bien, sale, perfecto. Sale, Cindy Ledesma. Ahí van los artículos, ahí van.
Cindy Ledesma, buenísimo. Características basales de la población. ¿Pero de qué población me estás hablando? Características basales de la población de niños con reflujo, de niños con... ¿sí? Sí. Porque las tablas se tienen. Ahí está, perfecto. Sexo. Por ejemplo, aquí como vas a poner solo uno, en lugar de ponerle sexo, le puedes poner masculino o femenino, número y porcentaje. Sí. Para que yo sepa, para que pueda ser bien entendido, en el total tengo que poner el total de la población. Total, ¿cuántos pacientes metiste? Apenas, bueno, la muestra es de 54. Va, entonces ahí va a poner total, ahí pone n igual a 54. En lugar de total le pones n igual a 54. ¿Sí? Y entonces aquí nada más vas a necesitar una sola columna, ¿no? Pusiste 2 columnas porque igual y vas a poner aquí la n de un lado y el porcentaje del otro lado, pero en general sería una sola columna, no solo para esta, ¿no? ¿Está bien? Ay, bueno, ya después la borras, no te preocupes. ¿Sale? Y entonces, esa sería una. Ahora, ¿cuál sería tu maniobra? Claro, la maniobra en este caso sería niveles de vitamina D. Niveles de vitamina D bajo y alto. ¿Qué esperamos en esta tabla 1.5? Bueno, pues lo que esperamos es que las diferencias sean no significativas. Si encontramos que alguna diferencia es significativa, luego entonces la voy a considerar para o la estratifico o la meto en el modelo de regresión. ¿Sale? Buenísimo. Sale, seguimos. Muy bonito, ahí va, ¿eh? Ahí va, se está viendo bastante bien. Ya está, ahora sí ya es el desenlace, ¿no? Actividad de la enfermedad, ¿no? Actividad de la persona comparada contra los niveles de vitamina D y contra todo lo demás. Entonces aquí voy a tener remisión recaída y voy a tener niveles de vitamina D y meto más cosas. Meto sexo, peso, edad, talla y todas las variables. ¿Sí? Y finalmente el análisis multivariado, donde ya está ajustado por todas esas variables. Por eso es que decíamos que se puede hacer una tabla 3-4, en donde puedo tener esta misma gráfica, esta misma cuadro 4, lo puedo tener en bivariado y después en multivariado. ¿Sí? Puedo juntarlas. Como puedo juntar la 1.5, que sería la 2, una 2, puedo juntar esta 3-4. ¿Sí? Buenísimo, chatos. Buenísimo. Ahí va. Se ve muy bonita, muy bonita la tabla. Muy requete bien. Preguntas, Francisco, Luis. Nos estamos quedando sin alumnos. Antes de que nos quedemos solos. ¿Preguntas? Listos. Bueno, para la siguiente vamos a ver las gráficas. La pertinencia de los gráficos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué gráficos le corresponden a cada uno de los, ¿no? A ver qué gráficos proponen para sus resultados, ¿no? Si son histogramas de frecuencia, si son forest plots, o qué gráficos proponen, ¿sale? Buenísimo. Nos vemos. Bye. Bye. Buen día, gracias. Nos vemos.